natural. Ahora sí, si quieren, nos ponemos de pies y leemos una palabra, después se sientan tranquilos. La palabra que tomé está en Tesalonicenses 4:10, 11 y 12, primera, perdón, no dije. Primera Tesalonicenses 4, 10, 11 y 12. ¿Está? ¿La leo? Y también lo hacéis así, con todos los hermanos que estén por toda la Macedonia. Esta es Reina Valera. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en lleno y más. Y este es el mensaje clave. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos y de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora sí pueden tomar asiento. Como empezaba esta palabra, quiero por ahí ubicarlo un poco, es de las partes de la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos. Dice que Pablo, porque estaban sucediendo cosas, dice él no podía llegar a acercarse a la iglesia, pero sí ya había un trabajo en esta. Entonces dice que envía a su hijo Timoteo para tener reportes cómo estaba yéndole a la iglesia, si realmente había frutos o si todavía tenía temor, dice, si ustedes leen unos capítulos anteriores, para ver si habían puesto por obra la palabra. Dice que los reportes cuando vuelven eran buenos, ¿ah? Pero hay algo que él incluso les dice y les refresca, que es en el versículo 11, por eso les leí el 10 para que puedan por ahí entrar un poco en pie, que es, dice, lo dividí en dos, y que procuréis tener tranquilidad. En otra versión dice que procuren tener paz. ¿Por qué me llamó mucho la atención cuando leí esta palabra? Porque es algo que hoy la gente necesita. La iglesia, nosotros hemos recibido lo que es paz, quizás alguno todavía no ha recibido lo que es paz, lo que es tranquilidad, pero no como el mundo dice la da, porque por ahí tenemos una forma de ver diferente, o como ve la gente natural, lo que es la paz. La paz dice que es uno de los atributos ¿de quién? De Dios. La paz dice que viene de Dios. Entonces cuando un creyente toma la palabra, recibe la paz. Por eso es que él decía, no como el mundo la da. Fíjense qué es lo que pasa cuando hay guerra. Hay guerra y destrucción y todos hablan, ¿y por qué no para? ¿Por qué no cesa? Miren cuántos niños mueren, miren cuánta gente muere. Y cuando está por finalizar o a punto de finalizar, ¿qué es lo que hacen? Envían a alguien a firmar ¿qué? Los tratados de paz. ¿Tiene que ver eso con la paz? ¿Qué tiene que ver con la paz? La paz muchas veces, el mundo no entiende lo que es la paz. La paz proviene de Dios. Por eso él le llama la atención y le dice, procuren vivir en paz, en tranquilidad. Proviene solamente de Dios. ¿En cuántas de sus casas hay paz, hay tranquilidad? Pueden llegar y decir, me siento cómodo, me siento bien. Yo creo que sí. Como esta iglesia decía, había un buen reporte de decir, estoy en paz. Busquen la paz. Traten de vivir. Y la paz, escúchenme bien esto, la paz no tiene que ver con que esté todo ordenado o todo bien. Porque puede estar pasando muchísimas cosas en tu vida, en tu relación, en tu familia, pero puedes tener paz, porque la paz proviene de Dios. Entonces, él le hincaba y le decía, procuren tener tranquilidad.
procuren tener paz. Una de las cosas que necesita la iglesia, cuando salgamos a predicar y a hablarle, vamos a encontrarnos con muchas familias que tienen problemas, que tienen circunstancias. Fíjense, hoy nos mostraba, Franco me mostraba hace un ratito, el folleto. ¿Qué crees que Dios haga en tu vida? La gente necesita paz, necesita lo que nosotros tenemos, esa tranquilidad. Solamente proviene de Dios, solamente lo puede dar Dios. Ninguna otra persona puede dar paz. Algunos dicen, como los dibujitos de eso que dice, paz interior. ¿Se acuerdan de los dibujitos? No, no es así. Quizás algunos van e incluso aceptan, diciéndole que van a dar la paz. No es así. La paz es un atributo de Dios. Solamente Dios te puede dar esa paz. Entonces, procuren tener paz en sus familias. Dice, trabajen por tener la paz. En San Juan 14:27, ¿está? Voy allá. La paz os dejo, decía, mi paz le doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los que no tienen paz tienen temor, tienen miedo. El miedo no proviene de Dios. El temor tampoco proviene de Dios. Eso proviene del diablo. Por eso no se turbe nuestro corazón, sino tengan paz. Yo no la doy como el mundo la da, sino la doy diferente. ¿Saben quién era el príncipe de paz? Jesús. Cuando tomaba esta palabra, le decía a Romina, yo no sé si meterme ahí o no meterme, porque es por ahí para gente que lee, pero yo creo que acá hay muchos que entienden la palabra. En sus casas, lo voy a decir, pero en sus casas lean Mateo 10, donde habla acerca de la paz, lo que dice Jesús acerca de la paz. Y cuando habla Jesús acerca de la paz, dice, yo no vine a traer la paz, porque Él era la paz. Cuando Él caía en un lugar, algo sucedía. Cuando salgamos a evangelizar, algo va a suceder. Él empieza a hablar, dice, y entonces los padres se volverán sobre los hijos y los hijos contra los padres. Algo va a salir, algo va a pasar. ¿A ustedes no les pasó que cuando empezaron a venir, algo sucedió en su casa? ¿Y cuántos se levantaron en contra de ustedes? ¿Y cuántos los injuriaron? ¿Y cuántos se volvieron locos? ¿Y cuántos empezaron a hablar? Pero después, ¿qué pasó? Entonces, muchos se van a volver en contra de ustedes. Pero ¿qué tenemos que entender? Nosotros tenemos que entender que la paz solamente viene de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, que la paz proviene de Dios y está en nosotros, entonces empieza a cambiar el entorno. Pero mientras tanto, cuando nosotros llevamos la paz, hay una revolución. Acuérdate de esto. Siempre que vos te acerques a una casa y hables de la paz del Señor, algo va a pasar. Tiene que pasar algo. Porque somos portadores, somos los que llevamos la paz. Entonces, y les dejo una más acerca de la paz. Una bienaventuranza, Mateo 5:9. Son 4, no son tan largos los 4 pasos que necesita hoy y que necesitamos como iglesia. Estuve trabajando esta palabra durante todos estos días en mi vida porque realmente la tenemos que tomar, son cosas que necesitamos. La paz no es fácil, pero sí es algo que viene de Dios. Cuando nosotros tomamos, realmente la paz viene a nuestras vidas y llega a nuestro corazón. Podemos ver por ahí en muchas casas que quizás tienen todo lo que es bien en la economía, están bien, pero no tienen paz, no se pueden sentar en la mesa, o quizás están en su mesa distraídos con celulares, con diferentes cosas, problemas, no se pueden acostar. Una de las cosas que se ve, por ejemplo, hoy en las farmacias, que lo que más venden, ¿qué es? Pastillas para dormir. Gente que no puede dormir porque no tiene paz. Están con preocupaciones porque le van a robar, porque tienen mucho le van a robar. El que tiene mucho dice le van a robar. Ojalá nosotros tengamos mucho. ¿Vamos a tener? ¿Mm? Bueno, pero esas preocupaciones no vienen a nosotros. Los que tienen mucho muchas veces tienen preocupaciones porque le van a robar, porque le van a sacar, porque tienen que cubrir. Falta de paz. ¿Para qué tienen entonces? No disfrutan de nada. Por eso esta palabra decía al principio, disfruten, traten de vivir en paz. La bienaventuranza, la mayoría lo conocen, bienaventurados los pacificadores.
¿Sos pacificador? Nos va a costar meternos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Tenemos que tomar esa palabra. Y segundo, le dije que había dividido ese versículo en dos. Dice, ¿qué les habla? Les dice, y trabajad con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. En otra versión dice, y traten de ganarse la vida. Y a mí me llamó más la atención esa versión. Yo no sé si a ustedes también les llama la atención. Traten de ganarse la vida. No dice, traten de salvar la vida, no. Porque el único que puede dar salvación es Jesucristo. Está hablando de ganancias. Está hablando de dinero. Está hablando de un buen testimonio. Entonces, como hijos de Dios, como familia fuerte, debemos tener, ¿qué? Una buena economía. ¿Qué habla también? Que debemos esforzarnos, ser valientes. Cuando preparaba esta palabra, me acordaba de muchos hombres que se levantan temprano. En invierno, yo lo he hablado con varios. Yo no soy mucho del invierno, a mí me gusta más el verano. Pero en invierno, ¿te cuesta o no te cuesta levantarte temprano? En verano por ahí estás despierto y dormís hasta capaz que 4 horas y te levantás y andás re bien. En mi caso, a otros no, a otros les gusta el invierno. La palabra habla y dice, oren, ¿por qué? Porque su venida no sea en invierno ni en tiempo de reposo. ¿Cuántos quizás no vinieron hoy porque tenían que caminar, porque tenían frío, porque tenían... O quizás en los días de reposo. Miren si el Señor vendría. Dijimos que también íbamos a hablar un poco del tiempo del fin. Miren si viene Jesucristo. ¿Qué nos encuentra haciendo? Calentitos. ¿Y nos tiran o no nos tiran en invierno? Nos tiran. Entonces, yo no soy por ahí mucho del invierno, pero la Biblia te habla de las dos partes. Cuando tomé esta palabra, tomaba la de el ejército, un ejército que no tiene capitán, un ejército que trabaja. ¿Saben cuál es? Lo dice la Biblia. Es en Proverbios 6, 7 y 8 leemos. Fíjense en qué ejército. No tiene capitanes, nadie les dice qué es lo que deben hacer. Dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador, ni señor. No tienen capitán, no tienen gobernador, y no tienen, se fue, y no tienen señor. Vamos al otro. Preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Un ejército que trabaja, un ejército que levanta la cosecha. ¿Cuántos de acá que están preparados para levantar la cosecha? Dijimos. Muchas veces tenemos que ser como ese ejército, un ejército esforzado, un ejército valiente. Fíjense en cómo salen. ¿Cuándo paran? ¿Han visto los videos que por ahí muchas veces las hormigas dicen que le tienen miedo al agua? Entonces, si ustedes quieren saber cuándo va a llover, ¿qué hacen? En verano, ¿qué hacen las hormigas? Cuando está por llover, ¿qué hacen? Ustedes ven cómo las hormigas trabajan, pero están a mí. Dice, estas no tienen capitán, no tienen un señor, pero trabajan, son esforzadas. Tenemos que copiar eso. Ellas levantan la cosecha, ¿para qué? ¿Para cuándo la cosecha? Para después, en el invierno, estar bien. Entonces, hablé del invierno, pero también del verano. Ya son esforzados en el verano. Hay otros que no les gusta el verano. Y bueno, van a tener que copiar a las hormigas. A mí no me gusta el invierno, pero a otros no les gusta el verano. Y en el verano dice que ellas trabajan, le meten. Dice que llevan a la cueva, amontonan, ¿para qué? Para cuando venga el invierno. En otro pensamiento, cuando preparaba esta palabra, pensaba también acerca de la leña. En estos días tenemos que hacer Y cuántas veces nos cuesta, ¿no? Para los que tienen por ahí gas, es una comodidad y está muy bueno, gloria a Dios por los que tienen gas. Pero por ahí los que tienen leña, hay alguien que siempre dice, ¿por qué siempre se acuerdan cuando no tienen? ¿Por qué siempre se acuerdan en el invierno?
Miren si fuéramos como las hormigas. En verano le meteríamos y acumularíamos para el invierno. Pero a veces tenemos que copiar cosas que la naturaleza hace bien. Debemos prepararnos como un gran ejército para la cosecha, para lo que viene. Y el 8 dice, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Cuántos quieren ser así? Para que en el tiempo de la siega podamos tener la cosecha adecuada. Tenemos que entender esto. Los campos ya están. La gente está predispuesta, los corazones. Hay gente que te está esperando que llegue. Hay gente con necesidad, hay gente con dolores, hay gente que está pasando por momentos difíciles, que está esperando que alguien de ustedes llegue. ¿Cuántos se van a preparar para el trabajo que tenemos? ¿Cuántos son de aquí hormiguitas? ¿Con capitán? Con capitán. ¿Con alguien que manda? Sí. Porque vamos a saber, vamos a incluso ir ordenados, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero vamos a prepararnos para la gran cosecha. Necesitamos, estamos esperando. Hay palabras que dicen el diezmo de esta ciudad. Lo necesitamos. En el tiempo del fin dice, prediquen, hablen más que nunca. Este es el tiempo en el cual debemos trabajar más que nunca, prepararnos para levantar esa gran cosecha. La cosecha que viene. Pablo, sos uno. Prepárate para la gran cosecha. Tercero, gente que entendía los tiempos. Gente que sepa lo que está viviendo. El día a día, gente que sepa lo que viene. Dijimos, julio y agosto, tiempo de levantar la cosecha. Gente que pueda entender qué es levantar la cosecha. Gente que tenga una dirección para saber dónde ir. Una palabra específica, una palabra de peso, que pueda llegar y pueda entrar en ese corazón que está necesitando. Entonces, gente que sepa cómo accionar en el tiempo difícil. La Biblia nos habla de José. Gracias a que él era un soñador, que tenía el don de poder soñar, anticiparse y ver, dice que Dios lo posicionó. Pero no solamente él sabía lo que tenía que hacer, soñaba, sino que también interpretaba sueños. Cuando interpretaba esos sueños, dice que llegó hasta el faraón, hasta el máximo, hasta la máxima cabeza. ¿Y qué le dijo? Nadie podía revelar ese sueño. Y José, gracias a tener un don, supo lo que iba a suceder y lo que iba a pasar. Pero también, no solamente tenía el don para poder interpretar el sueño, soñar e interpretar el sueño, sino también cómo accionar. Él era un entendido en los tiempos, porque se preparó. Y se van a venir 7 años buenos, pero después van a venir 7 años malos. Y dice que el faraón dijo, ¿y a quién voy a poner si no, nadie me pudo interpretar el sueño? No sabe nadie nada. ¿Quién más que este? Dice que gracias a ese don que tenía, Dios lo puso para poder ordenar y preparar la cosecha. Como estas hormigas, Él preparó la cosecha para esos años que venían malos. Entonces, lo que necesitamos es gente como José, entendida en los tiempos. Hay otra palabra que habla en Crónicas 12:32. ¿Cuántos la conocen? Es una tribu, es un ejército. Gente preparada, gente que conocía. Primera de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, ahí estaba nombrándole a las diferentes tribus, pero estos dice que sobresalían, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Cuántos entienden y saben lo que la iglesia tiene que hacer en estos tiempos?
¿Cuántos reciben la palabra que se ha estado dando durante todo este año? ¿Cuántos saben que tenemos que salir a predicar, que tenemos que salir a hablar, que nos tenemos que expandir, que tenemos que tomar territorio? ¿Cuántos saben lo que tienen que hacer? Esto dice que eran entendidos en los tiempos, sabían lo que había que hacer, sabían cómo guerrear, sabían cómo pelear, tenían herramientas. ¿Cuántos tienen herramientas que se les da todos los días aquí en la iglesia? Dice, cuyo dicho según seguían a todos sus hermanos. Se había levantado una fama. Estos saben lo que tienen que hacer. Estos entienden. Acá hay iglesias que saben y entienden lo que tienen que hacer. Que se tienen que levantar en este tiempo más que nunca y hacer lo que tiene que hacer. Cuando hablábamos en el anterior, decían no sean perezosos. Mira la hormiga que no tiene capitán. Muchos saben lo que tienen que hacer, tienen que dejar la pereza. Como iglesia nos estamos preparando porque sabemos que tenemos que pasar a un nivel diferente. Sabemos que lo que viene aquí, de aquí en adelante es mucho más grande. Y si viene mucho más grande, lo que viene es mucho más grande, necesitamos más que entiendan esta palabra. Porque con algunos no podemos recoger la cosecha. Pero si todos los que están aquí entienden esta palabra, que tienen que ser entendidos en los tiempos, que tienen que poner la palabra por obra, que tienen que saber lo que tienen que hacer, entonces vamos a tener una cosecha grande. Abrir los brazos y decir, grande, tremenda. Lo que viene es una cosecha grande. Darle un aplauso a Dios. Necesitamos esta cosecha, una cosecha como nunca antes. Cuando preparaba esta palabra también tomaba la de Daniel. Daniel 12, 13, 4. Si querés buscarla allá. Daniel habla del tiempo del fin, les decía. Fíjense, ¿qué año es? Los que conocen la Biblia saben cuánto antes de Jesús habló Daniel y habló de lo que había de acontecer en estos tiempos. Incluso Dios le dice, pero tú, Daniel, sella este libro para los últimos tiempos. Guárdalo. Porque necesitaba que la revelación sea para este tiempo. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán. ¿Ven gente corriendo? De aquí para allá. Y la ciencia aumentará. Naturalmente, escuchen esto, naturalmente la ciencia aumentó y mucho. El otro día hablaba con mis hijos de lo que era, ellos preguntaban más o menos cuándo salieron los autos. Imagínense si la ciencia no ha aumentado, naturalmente. Pero esta palabra también refiere, incluso en otra versión dice, cuando habla de la ciencia habla del conocimiento. El conocimiento es el conocimiento a la palabra de Dios. Y fíjense si en estos últimos tiempos, para los que tenemos varios años en la iglesia, si la palabra no ha cambiado. Una palabra de poder, una palabra de peso, una palabra diferente se escucha. Si ustedes, algunos pueden lograr escuchar palabras de los años 90, 80 y pico, eran palabras poderosas, pero diferentes a lo que se escucha hoy. Por eso una palabra de conocimiento, la ciencia aumentará. Palabras de ciencia, palabras de poder. Lo que se está viviendo ahora es algo sobrenatural. Hay apóstoles, hay profetas que están trayendo palabras tremendas de lo que está aconteciendo, de lo que va a suceder en los tiempos de hoy, adelantados a lo que viene. Hay cosas que sucederán, que vienen, que ya se están hablando. Por eso es que antes de que comience este año, que dijeron, año de puertas abiertas, anticipándose a lo que viene este año. ¿Cuándo están provocando algo? Hace unos meses decíamos, vino el profeta, incluso se empezó a hablar de qué, 2 meses de qué,
de cosecha, lo decíamos al principio, adelantado. El que vive entendiendo los tiempos de Dios es un adelantado. Los profetas son adelantados. Daniel era un adelantado. Estaba viendo muchos años lo que iba a suceder hoy en día, lo que está sucediendo. Entonces, debemos ser como Daniel, adelantados. No le comenté al apóstol, pero hace un tiempo atrás, quizás por ahí tampoco porque no lo tomé. Yo no tengo por lo menos hasta ahora, un don de sueños, pero sí tuve un sueño. ¿Cuántos saben que los sueños son revelaciones, no? Y tuve un sueño que por ahí me levantó más que nada angustiado a mí. Y el sueño veía que todo colapsaba, que todo caía. Estoy hablando de las redes, de la ciencia, ¿no? Natural. Y saben que lo que veía es que la gente era como que se enloquecía, se ponía mal. Y cuando me desperté, me desperté como con una sensación de intranquilidad, ¿no? Y empecé a preguntarme para mí, ¿no? Si se cae todo. Era como que en ese momento Dios me decía que era una señal para lo que venía, ¿no? Y si se cae todo, ¿cuántos se despiertan con el celular? Por la alarma. Yo no sé usar reloj. ¿Qué uso? El celular. Para todo usamos la tecnología. Y si cae, ahora en los tiempos estos no tenían nada. Y muchas veces dependemos más de lo que tenemos que de Dios. Dios nos llama a que primero esté Él. Que dependamos primeramente de Dios. Lo otro es secundario. Dice, todo puede ser quitado. Las vacas, puede caer todo. Se te puede quitar todo. Todo lo que tenés. Pero con todo esto, dice que Dios te va a recoger. Entonces, debemos entender que lo que tenemos, lo tenemos por Dios. Quizás debemos pensar, cuando le hablabas, hoy no sé si meterme en ese terreno, le decía Romina, en la Biblia, en Marcos 10, él hablaba y decía, ¿no? Que quizás muchas veces tu familia se va a volver en contra, tus hijos se van a volver en contra, tus amigos. Pero con todo esto, dice que si vos no lo negás a Dios, dice con todo esto, dice que Dios te va a favorecer. Dios te va a reconocer. Entonces debemos entender esto. Muchas veces estamos preocupados por lo que está pasando alrededor nuestro. Dice, aquel que me negare delante de los hombres, yo lo voy a negar. Pero aquel que hable, aquel que diga, aquel que me reconozca, entonces ese es el que va a levantar Dios. Entonces, las cosas que estés viviendo, lo que te esté pasando, que no sean un problema, al contrario, que sea un envión para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay favor de Dios para aquellos que entienden esta palabra, que se posicionan, que entienden que Dios es el todo. Primer lugar para Dios. Y cuarto, sigo lo que el apóstol hablaba. Cuarto es la oración. Para que haya familias fuertes, para que haya hombres entendidos, mujeres entendidas,
Jóvenes entendidos. Jóvenes. El mejor tiempo para buscar a Dios es en la juventud. Algunos tienen por tardanza la venida de Cristo. Y el mejor tiempo para buscar a Dios es en la juventud. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen fuerza. En estos días hablábamos, necesitamos oración, cadena de oración. La cadena de oración generalmente se trata de cubrir las 24 horas, o 6 horas, no sé cómo se va a programar, ¿no? Pero cuando se hace de noche, las horas más difíciles, ¿cuáles son? En este tiempo, de noche. Y los jóvenes son los que tienen las fuerzas. Necesitamos jóvenes, arriesgados, que digan, esas horas, las más difíciles, ¿cuáles son las horas más difíciles? Bueno, esas horas son mías. Y eso es lo que te va a llevar a otro nivel. Necesitamos gente así, gente de oración, gente que diga, necesito ir a un nivel mayor. Yo noté de Salmos 99:6, habla de gente de oración. Fíjense. Moisés y Aarón, marcados entre sus sacerdotes. ¿Qué lo hicieron Moisés y Aarón? La oración de ellos pesa y fue marcada en los salmos. Las proezas a través de la oración. ¿Cuántos quieren ser como Moisés y Aarón? Samuel, el hombre que escuchaba la voz de Dios, audible. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios hablándole? Dice que en un momento, cuando le piden rey, dice que él dice, bueno, está bien, quieren rey, le voy a dar un rey. Y pone un rey. Después de eso, les dice, pero no se crean que con esto que tienen ahora rey, voy a dejar de orar y pedir por ustedes. Porque él sentía como que dejar de orar era pecado. ¿Cuántos quieren ser como Samuel? Gente de oración. Empieza por todos los que estamos acá. Por mí, por todos. Necesitamos orar, amar. Si queremos ver cosas sobrenaturales, necesitamos orar más, pedir más, amar más. Entrar en intimidad, gente de intimidad, gente de oración, gente que se levante por las noches, que interceda, que clame. Gente que se vea diferente, que actúe diferente. Necesitamos que la iglesia tenga oración. El apóstol estuvo hablando durante estos días, se va a seguir hablando acerca de la oración, porque necesitamos pasar a otro nivel. La iglesia necesita más que nunca la oración. Necesita que cada uno de ustedes se ponga en la brecha, que pase de ese nivel de oración, de la oración personal, a un nivel mayor, a intercesión, a poder romper. Gente entendida en los tiempos. ¿Cómo interceder? ¿Cómo orar? El que sabe cómo interceder, cómo orar, es un entendido en los tiempos. Porque sabe que lo que provoca en los aires, sabe que es algo que lo natural no puede actuar. Cuando alguien sabe cómo debe interceder y orar, sabe que ya está hecho. Por más que sus ojos naturales, que la realidad le esté diciendo otra cosa, como decía hace un rato la profeta. Quizás tu realidad no es lo que estás hablando. Pero para eso necesitamos oración y fe para poder cambiar esa realidad. Gente como Daniel, que se levantaba, dice, y oraba 3 veces al día. Daniel, ¿qué hacía? Cerraba boca de leones. ¿Cuántos han cerrado boca de leones? Estoy hablando, no, él lo hacía naturalmente, porque realmente le cerró la boca a los leones. Pero a veces esos leones
no son naturales, sino son espirituales. Gente que se levanta, conflictos, problemas, situaciones, leones que se levantan. Sé que Daniel cerraba esas bocas. Daniel era un entendido en los tiempos. Alguien que sabía interceder, que sabía orar. Lo buscaban de todos lados porque sabían que era diferente. Incluso la gente que preparó a Daniel eran diferentes. 10 veces mejores, dice, habla la Biblia. 10 veces mejores. Eso es lo que necesitamos. Que cada uno de ustedes sea 10 veces mejores, que se levante con una disposición diferente. Pero no solamente de la boca, sino con una actitud diferente. ¿Cuántos toman la palabra, se ponen de pie y oramos? La palabra es acerca de la oración. Tomamos esa palabra, cerrar tus ojos ahí y decirle a Dios: aquí estoy, me preparo